Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. 19 de mayo, 7:50, 7:51. Es 412. Estamos trabajando el tema de derivada de una función. Ayer tratamos de recordar un poco lo que era la pendiente de una recta, cuando era positiva, cuando era negativa, cuando era cero, cuando es indefinida. Explicamos a la derivada como el valor de la pendiente de una recta, pero no de cualquier recta, de una recta que sea, ya quité el GeoGebra, bueno, ahorita lo pongo, de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Tratamos de explicar un poco el concepto. Para llegar a la parte mecánica un poquito, decía yo que aprender a derivar es como aprenderse las tablas. Hay personas que nunca se las aprendieron, hay personas que practicándolas poquito se las aprendieron, y hay otros que nos tardamos, pero no las aprendimos. Entonces vamos a empezar a ver esas reglas de derivación. Primero, para funciones algebraicas. Derivada de funciones algebraicas. ¿Cómo vamos a derivar? Y lo vamos a derivar a partir de algunas fórmulas de derivación. Fórmulas básicas de derivación. La primera, como cuando te aprendes la tabla del 1, ¿no? La más fácil de todas. La derivada de una función constante siempre es igual a 0. Yo normalmente acostumbro en presenciales y en línea decirles el enunciado con el cual se identifica esta fórmula, es decir, cómo se lee o cómo se interpreta. La derivada de una función constante es 0. La derivada de una función constante es 0. Déjenme, sí lo tengo. Aquí está, fíjense, aquí está una función que es 4 veces la raíz cuadrada de x, que es esta función. Y bueno, vamos a hacerlo de nuevo para control Z. Vamos a quitar. Vamos a poner una función cualquiera, nada más para recordar de lo que vimos ayer. F de x, por ejemplo, una función cúbica, similar a la que teníamos ayer. X cúbica más 4x cuadrada menos x. Pues aquí tenemos una función, miren, aquí tenemos una función. Aquí tenemos una función. Aquí está. Cuando yo quiero una función, decíamos ayer en matemáticas, es un modelo matemático que trata de describir el comportamiento de algún fenómeno.
de alguna situación en especial, ¿no? La derivada de lo, o sea, de lo que nos da es una fórmula general para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente a esta función en cualquiera de sus puntos. Yo aquí puse un punto A, voy a trazar una recta tangente a este punto en esta curva. Y ahí se ve la recta. De lo que nos muestra una derivada, un poquito más, no, yo quiero alejarme, déjenme alejarme un poquito para verlo mejor. Alejarme. Ahora al revés. De lo que yo intento hacer con la derivada es encontrar el valor de la pendiente de esta recta que es tangente a la función en cualquiera de sus puntos. La pendiente de esta recta es lo que intentamos hacer. Pero, ¿qué pasa si lo que yo quiero derivar es una función constante? ¿A qué se debe que es cero? Si yo tengo una función constante, por ejemplo, y igual a 3. Y igual a 3 es una función constante. Vamos a graficarla. 1, 2, 3. X igual. La derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Pues si fijan, una función constante es una recta y es una recta paralela al eje de las X. ¿Cuál es el valor de la pendiente de una recta paralela al eje de las X? Ayer dijimos que su pendiente era 0. Como la derivada es el valor de la pendiente de esta recta, por lo tanto, pues es 0. Por eso siempre que yo derive una función constante, el resultado va a ser 0. Por ejemplo, vamos a registrar el primer ejercicio que hacemos de derivada. Voy a intentar acordarme con el último que hagamos y podamos hacer una diferenciación entre si aprendimos o no. Ahí me dice, a ver, deriva menos 3. Bueno, 3 en este caso, pues su derivada es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una función constante, en este caso la c es una constante, siempre es 0. Si yo tuviera, por ejemplo, f de x, que sea la función menos 3 quintos, pues sigue siendo una constante. Por lo tanto, su derivada es 0. Las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes en matemáticas, así que si me dijeran y es igual a a cúbica, su derivada sería 0. Diferente sería que tuviera y x cúbica, ahí sí ya cambiaría y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero mientras sea una función constante, su derivada va a ser 0, por ejemplo. Si tuviera f de x es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, no importa, tengo puras constantes, ¿se fijan? Mientras no haya una x aquí, haya una a, una b o puros números, su derivada va a ser 0. Casi todo el mundo que pasó por la prepa, de lo que más se acuerda es de que la derivada de una función constante es 0. Les preguntas por qué y no saben. Se aprendieron de la regla y nada más. Pero ustedes no. Una función constante es una recta paralela al eje de las X. Si la derivada va a ser la pendiente de esta recta, pues su pendiente es 0, por lo tanto su derivada es 0. Número 2. Cuando yo derivo a la X, es decir, cuando yo derivo a una función con respecto a sí misma, el resultado siempre es 1. Y se lee así, se interpreta. La derivada de una función con respecto a sí misma
es la derivada de una función con respecto a sí misma es un... La que siempre que derive a la x va a ser un 1. Ojo, estoy diciendo a la x a la primera potencia, ¿eh? O sea, no x cuadrada, ni x cúbica, x a la 1 medio, x a la 2 tercios, eso no. Cuando la x está solita. ¿Por qué es igual a 1? Yo es un plano cartesiano. Quiero graficar y igual a x porque la quiero derivar. Extraigo los pizarrones de la escuela. Aquí me siento como bien limitado por el tamaño. Y allá están bien grandes los pizarrones, ¿verdad? Así como tiene sus cosas buenas eso de trabajar en línea, también tiene sus cosas malas. 5. Yo voy a derivar y igual a x. Sí, si me lo aprendo mecánicamente, pues es igual a 1. Su derivada es igual a 1. Ya se acabó el problema. ¿Por qué es igual a 1? Bueno, es igual a 1 porque si yo la grafico, cuando x vale 1, cuando x vale 1, sí. Cuando x vale 1, pues llévale 1. Y cuando x vale 2, llévale 2. Porque y es igual a x. Cuando x vale 3, pues llévale 3. Entonces se va generando una recta. Queda aquí. Cuando vale 2 queda aquí. Cuando vale 3. Me queda una recta que divide el primer cuadrante en dos ángulos iguales. Quiere decir que este mide 45 grados y este mide 45 grados. La derivada es la pendiente de esta recta. Y la pendiente, dijimos ayer, recordamos ayer, que era la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Es decir, la pendiente en este caso es la tangente de 45 grados. Y la tangente de 45 grados es 1. Por eso, la derivada de una función con respecto a sí misma es un 1. Esa es la razón por qué es un 1. Aquí no puedo hacerle muchos ejemplos porque aquí y es igual a x, ¿no? Pero ¿qué pasaría si y fuera igual a 4x? O a 5x o a un medio de x? ¿Qué pasaría si yo tuviera y es igual a menos 3x? Y eso nos lleva a una tercera fórmula. Ya sé qué hacer cuando la función es constante. La derivada de una constante es igual a 0 siempre. La derivada de una función con respecto a sí misma es 1. La tercera, voy a borrar aquí. Lo bueno de los videos es que si no alcanzan a apuntar algo, pueden verlo más tarde. Esa es una ventaja. No sé si los vean o no, pero sí tiene sus ventajas. Y para mí también tiene sus ventajas, no creo. 3. ¿Qué hacer? ¿Cómo derivar cuando tengo una constante por una función que es la x? La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante. Fíjense, a la constante no la derivo. Es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Es decir, el menos 3 por la derivada de x. No dice que derive el menos 3, ¿se fijan? El d sobre dx que indica derivar está sobre la u, que en este caso es la x. ¿Cómo se puede interpretar el enunciado? La derivada del producto de una constante por una función es igual
al producto de la constante por la derivada de la función. La derivada, inclusive lo puedes ir interpretando aquí. Al final de cuentas son códigos, pues es como si vas aprendiendo a hablar inglés o algún otro idioma, ¿no? La derivada de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, menos 3 por la derivada de x. Muchos maestros, muchos libros indican lo que se va a derivar con d sobre dx. A mí no me gusta esa notación mucho. Yo prefiero indicar la derivada, indicar que lo voy a derivar. Cualquiera de las dos es correcta, ¿eh? A mí me gusta, se me hace mucho más práctico con un apóstrofe que en d sobre dx, porque luego se ve así como muy grande, ¿no? Y hasta se impresiona uno, pero en realidad es lo mismo. Aquí me dice que voy a multiplicar el menos 3 por la derivada de x. ¿Qué es? Por lo tanto, y' me quedaría menos 3 por 1, y y' es igual a menos. Quiere decir que su derivada es menos 3. Pues sí, maestro, pero eso yo lo puedo resolver sin las fórmulas. Acuérdense que si esto que está poniendo aquí son puras rectas, quiere decir que todas son funciones lineales. Si tú vas a derivar a una recta, pues la pendiente de la recta es su derivada. Por eso, cuando usted pone y igual a 3, es como si fuera y igual a b. No hay pendiente. Al no haber pendiente, pues su derivada es 0. Cuando tú me pones a derivar y igual a x, no existe el b y m vale 1. Como la pendiente es su derivada, pues es un 1. Pues. Si tú me pones menos 3x, la derivada es la pendiente de esa recta. Por lo tanto, su unidad es menos 3. Yo pude haber resuelto esos 6 problemas sin ninguna fórmula, aplicando únicamente el concepto de derivada. Y es correcto eso. Y entonces, ¿para qué enseñas todas esas fórmulas? Porque no todas las funciones son lineales. De hecho, la más básica de las funciones pues, son las lineales. Cuando lo que yo voy a derivar es una recta, no importan las fórmulas, pues. Sí sirven, pero lo puedo resolver poniendo como su derivada la pendiente de la recta. Ya cuando es una función cuadrática, cuando es una función cúbica, cuando es todo eso, ahí sí ya dentro las fórmulas. Por eso se explican las fórmulas y se va llevando poco a poco al estudiante. Por ejemplo, si a mí me dijeran y es igual a menos 6x más 3, ¿cuál sería su derivada? Pues menos 6, ¿no? Sí, pero ya si tuviera aquí 6x cuadrada, 6x cúbica, 3x cuadrada, cosas así, pues sí ya tendría que ir paso por paso en las fórmulas. Hay una, bueno, vamos por partes. Vamos a suponer que tuviera aquí
7, y es igual a menos 6x. Ya sé que el resultado va a ser menos 6. Si yo no sé el concepto, si yo no sé lo que acabo de explicar y lo quiero hacer de forma mecánica, tendría que utilizar pues, las 3 fórmulas que llevamos. Primero, una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Menos 6 por la derivada de x que vale 1. Y y' es. Pero ¿qué pasa si tiene más de un término? ¿Qué pasa si tiene más de un término? ¿Qué pasa en una función cuando tenemos más de un término? La derivada de u más v menos w. Es decir, que tenga más de un término la función. Se estén sumando o restándose, no importa, el resultado es el mismo. Cuando yo tengo una suma o una resta de funciones, su derivada es la derivada de cada función, es decir, la derivada de cada término. Tengo que derivar el primer término, que en este caso es la u, tengo que derivar el segundo término, que en este caso es la v, y tengo que derivar el tercer término, que es la sobre. Por eso, en el ejercicio que yo había escrito aquí, que era 7, 8, y es igual a menos 6x, por ejemplo, más 5, aunque no recuerdo que lo haya puesto ahí. Fíjense cómo ya tengo dos números, digo, tengo dos términos, este término y este. Y que tengo que derivar el 6x y tengo que derivar el 5. Tengo que derivar 6x y tengo que derivar el 5. Al derivar 6x, me queda 6 por la derivada de x más la derivada de 5. 6 por la derivada de x, que es un 1, y la derivada de 5, que es 0. Y su derivada de 6. Pero ya sabía, maestro, porque lo acabas de decir tú, que era el valor de la pendiente, sí es cierto. Tú puedes resolver este ejercicio sin utilizar ninguna de estas. El puro concepto, porque hemos derivado puras rectas. Pero, ¿qué pasaría si en vez de estar esto, estuviera y igual a 3 veces el seno cuadrado de 2x más 5 veces el logaritmo natural de 2x? Aquí sí no hay que nada más de verla puedas saber. Aquí sí tienes que derivar tienes que derivar este. Aquí tienes una constante que es el 3 por la derivada del seno cuadrado de 2x, que es la función. Aquí tengo una constante que es el 5 y el logaritmo natural de una función que es 2x. En resumen, mientras lo que yo vaya a derivar sea una recta, no hay problema, ni siquiera ocupo fórmulas. Si lo que yo voy a derivar es una recta, ubica quién es la pendiente y ya terminaste. El problema es que no todas son rectas. El enunciado para esta fórmula diría: la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Es igual a la derivada de cada una de ellas. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? La derivada de 6x más la derivada de 5. Luego nos regresamos a esta.
La derivada de 6x es una constante que es el 6 por la derivada de x que es un 1 y la derivada de una constante 0. Fíjense, por ejemplo, en este ejercicio 8 utilizamos las 4 fórmulas si no sabía el concepto. O pude no haber utilizado ninguna utilizando el concepto de derivada de una función. Así que ya lo he dicho en resumen. Mientras tú vayas a derivar a una recta, tu derivada es la pendiente, no hay problema. Pero si no es una recta, que es la mayoría de los casos, entonces tenemos que ir aplicando estas pequeñas fórmulas. Evidentemente, como en las tablas, mientras más lo vayas practicando, pues más te vas apropiando de ellos. Igual, si aprendemos a derivar funciones algebraicas, las que sigan trigonométricas directas o logarítmicas o inversas, exponenciales, del tipo que sean, va a ser mucho más sencillo. Si nos falla esta parte, lo que sí nos va a fallar pues bastante. Es como si un niño de repente sigue avanzando sin saberse las tablas, de batalla en la primaria y en la secundaria, pero ya luego con las calculadoras y eso puede ser que nunca sí hagan falta, ¿no? Pero puede ser que algún día no tenga una máquina o no te deje, ¿no? Hay muchos exámenes, tanto en la universidad como para ir a pedir trabajo, donde no te encuentras calculadora. Y entonces ya les pueden calcular un porcentaje o cosas de esas, ¿no? Ching, con decimales, ¿no? Y no saben. Decía un compañero mío que es ingeniero industrial en producción, que estuvo conmigo en la prepa. Él reprobó en la prepa desde matemáticas 1 hasta matemáticas 6. Todas las reprobó. Pero ahí fue pasando ahí. Se fue al TEC de Morelia y se metió a estudiar ingeniería industrial en producción. No, me lo van a regresar, pero rápido, pensé yo. ¿No? Repitió un año en el TEC. Y sacó su carrera, jamás se tituló, encontró trabajo y ahí la lleva. Se ha mantenido bien de su carrera, ¿no? Jamás se tituló. Pero de repente ya tiene a varios ingenieros a su cargo de esta nueva generación titulados y todo eso. Y se queja, no, claro, es que no sabes sacar un porcentaje sin una calculadora. Y dije, sí, sí, sí. Y luego hay gente que te conoce como profesor y te reclaman como si uno fuera el culpable, ¿no? ¿Y tú qué hagas? Pues yo intento hacer lo que me toca hacer, ¿no? Ya si los muchachos se lo quieren llevar, pues es otra cosa. Pero sí, aprender a derivar es un poco ese proceso. Quien tenga voluntad lo va a aprender, lo va a aprender bien. Quien no, pues por más que vea videos, no, hay que ir a la práctica. Por más que te guste el básquetbol y veas partidos y partidos de la NBA y nunca vayas a la cancha, pues nunca vas a aprender. Tienes que meterte a la cancha y tienes que fallar y tienes que equivocarte para poder aprender. Hay varias formas para aprender. Una es a través del terror. Yo tenía que me enseñó a mí esto en la prepa, era muy buen maestro, excelente. No me gustaban sus métodos, pero creo que era buen maestro. En cada clase que llegaba, lo primero que hacía era tomar su lista y a ver, Navarro Franco, la derivada de una constante por una función. Ya se levantaba Navarro Franco, la derivada de no lo repita. Parece la primaria, que te preguntan 5 por 4 y 5 por 4, si ya escuchaste, ¿para qué lo repites? No, pues es que salte. Yo cuando te la sepas, regresas a clase. A ver, Méndez Islas, dígame cuál es la derivada de una suma algebraica de funciones. Es igual a la derivada de cada una de ellas. Muy bien. A ver, fulano, ¿cuál es la derivada de la tangente de una función? La derivada de una tangente de una función es igual a la secante cuadrada. Que no lo repita. Y así te traía. Entonces te las aprendías primero por terror y segundo porque no te gusta que te exhiban delante de la gente, ¿no? No me gusta ese método a mí. Jamás me gustó. Funciona, de que funciona porque jamás se me olvidaron. Pero no, yo soy más de la sugerencia es que te las aprendas, ¿no? Ya si lo que más quieres hacer es hacer un formulario, pues igual lo puedes hacer. Pero el formulario tampoco te garantiza que lo sepas aplicar. Entonces, yo sugiero que se las aprendan mínimo las algebraicas, mínimo, porque eso te da mucha habilidad. O sea, no andas viendo el formulario a cada rato. Hay personas que no se las aprenden y lo hacen con el formulario
se tardan, pero aprenden. Y hay personas que ni siquiera un formulario hacen. De repente llegan en presencial, maestro, ¿me voy a hacer ese ejercicio? Sí, vente para acá, a ver tu formulario. Oye, no, cuando tengas tu formulario, andan consiguiendo un formulario, o sea, ¿cómo te voy a explicar si ni formulario tienes? O sea, no. Entonces es cuestión como de querer hacer las cosas. Yo me quedo más bien con mi maestro de filosofía de la prepa, él sí era de, yo creo que de ahí cuando uno es profesor toma uno lo que te gusta y lo que no te gusta de cada maestro, ¿no? Él sí decía, pues ahí está Sócrates, ahí está Platón, ahí está Descartes, ahí están todos, y lo que dijeron, y cómo ven la vida y todo eso, ya depende de ti si lo quieres tomar o no, ¿no? Igual aquí, o sea, aquí están las cosas y el libre albedrío, pues, el libre albedrío sobre todo. Yo les recomiendo que se compren una ficha de trabajo, vayan poniendo sus fórmulas. Si quieren poner el enunciado de cómo se interpreta, pues, sería bien en lo que vas adquiriendo habilidad. Porque luego, por ejemplo, en presencial llegas al examen cuando las clases se daban en un salón, este, y llegas y estás repartiendo el examen. Ustedes no, o sea, nunca vieron cómo hacer yo un examen, pero normalmente lo llevo impreso y les doy una hoja en blanco para hacer sus procesos. Y, y hay personas haciendo su formulario casi cuando les vas dando el examen. Si no les digo nada, pero ¿qué caso tiene el formulario? No vas a saber interpretarlo. Lo estás haciendo así en su momento como que se te fue a sacar de un apuro y realmente no, porque no lo vas a poder interpretar. Entonces, para tomarlo en cuenta. Muy bien, hasta aquí está todo como prácticamente sencillo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero derivar x a cualquier exponente real? Ahora sí, x cuadrada, x quinta, x cuarta, 5x cúbica, 4x a la 1 medio. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando yo quiero derivar x a la n, va a ser igual al producto del exponente por la x disminuido en uno su exponente. Antes de hacer un ejemplo, vamos a escribir la derivada de x elevada a cualquier exponente real es igual al producto del exponente por x, producto del exponente por x disminuido en 1, disminuido en 1, dicho exponente. Ahorita que me hicieron acordar que hablaba de mi maestro de cálculo, el mismo maestro me dio a mí, pues un poco de lo que va a pasar con ustedes. A mí el mismo maestro me dio geometría analítica, me dio cálculo diferencial y me dio cálculo integral. En aquel tiempo todas las horas de matemáticas eran de 5 horas a la semana, todas. Y nunca faltaba el maestro. Fumaba, ay. En aquel tiempo pues fumaban en los salones maestros y alumnos y todo el mundo. No había tantas restricciones como ahora, ¿no? Este, y él me dio, a mí no me gustaban sus métodos, no me gustaban. No me gustaba sentirme con temor en clase, con miedo a que te preguntaran, a que te exhibieran, que te pasaran al pizarrón y déjenlo. Y el que le diga de los repruebo, ya está el pobre muchacho en el pizarrón así, temblando, y pues qué van a pensar, ¿no? Cuando te tratan con terror. No me gustaba, sin embargo, sabía que él sabía mucho y que era su manera de enseñar, ¿no? Él creía, hasta hace poco lo vi todavía, fíjense, este, él estaba casado con esa idea que la gente aprendía así. Y un día que nos reunimos algunos compañeros que estuvimos en la prepa, allí en Zamora, yo estoy en la prepa en Zamora,
me sorprendió el, el coraje, cómo se expresaban de él, de tan feo. Ay, caray, fíjate cómo puede un maestro en un salón inspirar que es buen maestro. Porque a mí se me hacía, bueno, repito, no me gustaban sus métodos, no estoy de acuerdo con los métodos que utilizaba. Sin embargo, era bueno, era dedicado y él pensaba que la gente podía aprender así. ¿Y cómo puedes generar sentimientos después de 30 años? Que digan, pinche viejo, era así, así, me reprobó, pero feo, chins. Me dejó como reflexionando mucho. Dije, ay, caray, me hacían recordar el maestro Octavio después, ¿no? Pero no, yo no los obligo. Yo al menos, ellos por ejemplo, se quejan mucho en cómo los obligaba y cómo los exhibía porque no sabían, ¿no? Pero no, yo soy como diferente en esa parte. Sí me gusta explicarlo y tal vez muchas cosas de cómo lo explicaba yo lo hago. Pero así como, a ver, vamos a ver, Regina Esquivel, prenda su cámara y dígame esto. Pues no, no para nada. Y ni en el salón, por ejemplo, yo en presencial jamás he pasado alguien al pizarrón de que no quiera, jamás. Casi siempre si alguien quiere pasar lo puede hacer y o sea, nunca tratar de exhibirlos. Pues. Muy bien, pero sí me acordé de mis maestros en la prepa. ¿En qué número me quedé? ¿Alguien me dice en qué número me quedé del ejercicio? Me va por andar platicando ya. ¿Alguien que me pueda decir? 9. En el 9, ejercicio 8. 9, 8, o sea, sigue el 9. Si yo tuviera que derivar x cúbica, aquí dice, no, pues es fácil. Únicamente tienes que multiplicar, bueno, su derivada con y', tienes que bajar el exponente, que aquí dice que bajes el exponente, que lo multipliques por la x, que lo multipliques por la x, y que disminuyes en 1 dicho exponente, o sea, el exponente 3 lo disminuyo en 1, ya está, ahí está. Ese es todo el problema para derivar x a cualquier exponente real. Quiere decir que su exponente puede ser cualquier número real. Va otra vez. F de x, por ejemplo, x cuadrada. F' de x sería que 2x. Es sencillo para todos mientras ese exponente es entero positivo. Ya cuando ponemos un exponente negativo y un exponente fraccionario, a la gente se le dificulta restar, por ejemplo, 1/2 menos 1, 2/3 menos 1, pero en realidad es simple. Para terminar, para esto no hacerlo, es probable, no es seguro, pero es probable que los convoque mañana jueves. Normalmente los jueves lo habíamos dejado para que ustedes trabajaran. No sé si lo han aprovechado o no. Yo sí he aprovechado para hacer algunas cosas con respecto a los cursos los jueves. Por la tarde les confirmo, mandando la invitación a la clase. Les digo, no es seguro, tengo que arreglar algunas cosas por ahí al ratito, pero se los confirmo de por la tarde. Sí me gustaría verlos mañana para ir avanzando esta parte, porque el examen va a ser la siguiente semana también. Entonces sí me gustaría avanzarle un poco. Pero se los confirmo, ¿sale? En fin, fíjense, así rápidamente, ¿qué es este 2x, pues? Decíamos, si x cuadrada es la función y es esta, su derivada es una fórmula general que me va a permitir a mí encontrar el valor de la pendiente de una recta que toque esa función en cualquiera de sus puntos. Es decir, ¿qué pasa cuando x vale 2? ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta recta? 2 por 2, 4. La pendiente de esta recta vale 4. Y cuando x vale 3, 2 por 3, 6. Aquí la pendiente vale 6. Entonces tú puedes darle el valor que quieras aquí a x y te va a dar el valor de la pendiente, porque acuérdense que dijimos que la derivada era igual a la pendiente de una recta. Anteriormente, como estábamos derivando rectas, pues la derivada era la pendiente, no había problema. Aquí ya no son rectas.
Aquí es una función cúbica y aquí es una función cuadrática. Lo que yo obtengo aquí es una fórmula general para calcular el valor de la pendiente de una recta que ya toque a la curva en cualquiera de sus puntos. Eso se le llama derivada de una función. Y vamos a dejarlo ahí. Yo sí espero, voy a hacer todo lo posible por convocarlos mañana, porque esta fórmula, o sea, yo pienso que en 2 clases sí podemos verla completa, porque esta es de las fundamentales en cálculo. Entonces vamos a dedicarle tiempo. Entonces, voy a hacer todo lo posible por convocarlos a la clase de mañana jueves. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Porque voy a robarles esos 10 minutos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Póngale muchas ganas a este tema de derivada de funciones algebraicas, más allá de la evaluación. Es importante para todo lo que sigue. Es probable que algún día nos veamos con ustedes, ya sea para cálculo integral o para probabilidad y estadística. Entonces, sí, va a haber grupos que jamás conocí, que nunca les vuelvo a dar clase, ¿no? Pero en el caso del C, ya les platicaré la historia porque al grupo C de biotecnología me toca verlo en geometría analítica y en cálculo integral y en estadística. Es una historia interesante, ya se lo voy a platicar. Que tengan buen día, cuídense y nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídese, maestro. Gracias igualmente, profe. Dale, que Gracias. tengan buen día. Nos vemos. Igualmente.